A partir del 24 de marzo de 1976, la Escuela de Mecánica de la Armada se convirtió en un centro clandestino de tortura y exterminio, en un símbolo del horror. Con el retorno de la democracia, se creó la Comisión Nacional por los Desaparecidos, CONADEP, que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. Durante 280 días, miembros de la CONADEP recorrieron todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centro de detención. El resultado de toda esta investigación fue entregado el jueves 20 de septiembre de 1984 al entonces presidente Raúl Alfonsín. El informe final, de varias carpetas, registraba la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención. Hoy, a poco más de 32 años de la creación de la CONADEP, el vicegobernador Daniel Salvador realizó una recorrida por la ESMA. Salvador fue secretario de la CONADEP y en esta oportunidad nos relata cómo el proceso democrático ayudó a esas ansias de saber lo que había sucedido durante el proceso militar. Hay que tener presente que nosotros estábamos en ese momento saliendo de un terrible gobierno democrático, dictatorial, de violencia, de muerte, de desapariciones, de robos de bebés. Ya empezaba a generar todo un ámbito donde quienes quizás no conocían la realidad la empezaban a ver, muchísima gente de muy buena fe que desconocían lo que estaba pasando, pese a todo lo que estaba pasando. Otros no eran de buena fe, trataban de ocultarlo, pero todo eso en poco tiempo y con la reapertura democrática y la decisión del gobierno democrático de que todo se sepa, empezó a haber una avidez por saber. Y el periodismo acompañó muchísimo. Por eso, si uno lo ve hoy como un hecho de la historia, pero en ese momento era lo diario, era lo que ocurría. Muchas de las cosas que hoy se ven y que impactan y que hace que la gente esté con mucha atención, en ese tiempo era este tema. Ese día se habían recibido tales testimonios, ese día habíamos ido a tal centro clandestino de detención, ese día se había exhumado en el cementerio de Avellaneda, donde decían que habían cuerpos enterrados, ese día se había encontrado un NN, entonces todos los días eran motivo de atención y la alternativa de poder transmitirlo y la necesidad del desborde y de poder recibir testimonios en el interior. Había también una avidez en el interior como para brindar testimonios, y después se fue dando en grupos de exiliados en distintos países que también querían, que ya se empezaban a animar a transmitir. Entonces se fue generando en lo cotidiano, era la noticia de lo cotidiano, era el impacto de lo cotidiano y la necesidad y el deseo ya de no solamente de saber, sino de muchos que en algún caso pensaban que esto no había pasado en la Argentina, hasta sentían el dolor de no haber estado advertido antes, como por tratar de haber participado de alguna manera, no sé si en evitarlo, pero sí la conciencia colectiva es en esto indudablemente lo que más impide que ocurran estas cosas. En esos años que pasaron, hubo algunos años como que quizás era más profundo el no tener presente las cosas que habíamos vivido, y después con el correr de los años nuevamente uno lo vuelve a tener muy presente. Así que eso era efectivamente un grupo que se había unido muchísimo sobre el drama sobre que estábamos viviendo, escuchando, participando, tratando de resolver, escuchar gente que ellos tenían la certeza de encontrar a su familiar vivo, y nosotros teníamos el compromiso de acompañarlo en eso, pero también éramos conscientes de todo lo que estaba rodeando, que hacían las pocas probabilidades en muchísimos casos. Entonces
se creó sin ningún tipo de dudas, pero ya no solo entre los integrantes de la CONADEP, sino también con muchos de los que venían a dar testimonio y después seguían acompañando y con empleados, y eso se vivió intensamente y quedó en el tiempo. Ahí hubo una especie de que esto es como patrimonio de todos los argentinos y que eso lo sentimos todos. Vos fíjate que ninguno en sus actividades personales lo puso esto como un tema distintivo. En todo caso, como algo que nos aportó, pero ninguno quiso sacar de esto algún tipo de ventaja en cuanto a la historia ni nada por el estilo, sino que como esas cosas que marcan íntimamente, que uno sabe que fue una tarea determinante, fundamental y que solo se pudo concretar porque había, por supuesto, que una voluntad política inquebrantable, pero aparte una voluntad que la reconstruida o construida entre todos sobre la base del afecto, de la responsabilidad y de la sensibilidad de los temas que estábamos llevando adelante, que es lo que más nos terminó de cohesionar. Había algo básicamente común, que era todo tipo de dificultades. También eran tiempos donde aún ya con el presidente absolutamente decidido, con el ministro de Defensa acompañando, aún así, desde militares que, por ejemplo, nos reclamaban permanentemente copia de los legajos. Acá hay que tener presente que la primera idea de todo esto en cuanto al juzgamiento era que sean los propios militares, a partir del Consejo Supremo, que lleve adelante los juicios. Lo que pasa que esto cerró todo con una idea de tomar todo tipo de recaudos y se puso un tiempo. Entonces, si en ese tiempo los propios militares no llevaban adelante la investigación, se facultaba a la Cámara Federal a tomar el asunto. Y fue lo que ocurrió finalmente. En todo ese interín había una presión constante de los militares que querían saber qué tipo de testimonio había, que querían conocer los legajos, que querían ver los archivos, y eso se exteriorizaba de montones de maneras, desde reclamos formales y desde reclamos informales. Y también se traducía en lo que eran después las recorridas que hacíamos en esos ámbitos, ya sean de policía. Yo recuerdo, por ejemplo, policía de la provincia, en un lugar que se lo conoció como José Martínez, que hoy mismo sigue funcionando una dependencia policial, o como anteriormente hice referencia a lo de Azul, o pasó en Bahía Blanca, o en Córdoba, acá mismo en la ESMA, y allí cada uno tenía experiencias similares, dificultades, tratar de, por supuesto, todo lo que era material, en muchos casos absolutamente modificado, techos, pisos, paredes, lugares que habían literalmente desaparecido. Así que eso fue una constante de toda una voluntad de querer poner trabas, impedir, poner obstáculos a poder tener sustento para que cada uno de los testimonios pueda tener el acompañamiento probatorio necesario. Muy emotivo el acto de entrega, donde le hace un desarrollo primero, bueno, somos recibidos por el presidente, el ministro del Interior, en la Casa Rosada, tiene un saludo muy cordial con cada uno de los integrantes de la CONADEP, y después Ernesto Sábato le hace entrega del informe explicando sucintamente, pero con un gran contenido, lo que, como él muy bien definió allí, fue ir al propio infierno a investigar lo que había ocurrido, y en una forma muy sentida, pero en la certeza de que iba a ser una bisagra en la historia, lo recibe también con palabras muy emotivas del doctor Alfonsín. Así que eso fue un punto extraordinario para nosotros, y después cuando ya el libro fue publicado y empezó a circular y empezó a ser consultado por tanta gente,
llevado a niveles educativos, de estudios, de análisis, y bueno, en cierta medida un recuerdo constante y permanente, pero también una dimensión de algo que había, por lo menos desde mi punto de vista, superado enormemente todas las expectativas, y que uno ya ni siquiera es que se sentía parte de eso, ¿sí? Que era una cosa que nos había superado a todos, pero como para marcar un cambio definitivo en Argentina. Por aparte se seguía viviendo con la misma intensidad el drama de los desaparecidos, ya era un tema mundial, internacional, y el haberse sabido que uno formó parte de eso, integró, quizás después con el tiempo uno tomó más conciencia con quienes había compartido, con personalidades tan extraordinarias y comprometidas, con quien había comprometido o trabajado en esa tarea, y aparte el hecho de haber formado parte de esa idea inicial del doctor Alfonsín, de lo que no era un hecho aislado, sino que formaba parte, esto creo que se vio en el tiempo, y después a nosotros que se pueda continuar con todos los juicios, por los delitos de lesa humanidad, con los gobiernos posteriores. La verdad que fue un hecho extraordinario, un hecho necesario, que nosotros lo acompañamos. Fue, y todo, por lo menos en la evaluación que uno hace, es la alternativa de algo completo. Algo completo era investigar la CONADEP, la máxima justicia posible, en un momento difícil, donde incluso un partido el que había salido segundo no quiso integrar la CONADEP. Por lo tanto, esa era la situación. El haber avanzado, el haber continuado con un tema que fue muy difícil para los momentos posteriores, que fue el punto final, la ley de obediencia debida, pero que era un ciclo en esa justicia de los primeros pasos de la democracia, y que después de un tiempo esa ley de punto final y obediencia debida pudo haber sido dejado de lado, y dar la alternativa de que se vayan abriendo nuevamente juicios, independientemente ya de la edad y de los estados de salud, pero de quienes habían tenido responsabilidades. Bueno, todo en su conjunto es lo que constituye, desde mi punto de vista, una política de consolidación democrática. De esta manera, el testimonio del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, quedó registrado en el Archivo Nacional de la Memoria. Esta es la tercera de las 4 entregas que se realizaron.